para cambiar la situación. Le voy a preguntar una cosa así. A ver, escuchemos a Francisco. Hizo el puro informe. Espérate. Segundo, ¿dónde se evade? Segundo, 22% de evasión en el IVA, que la pagan todos. 38% de evasión en el impuesto de primera categoría a las empresas. Y 70% de evasión en el impuesto a la renta global complementaria. Entonces, cuando tú tienes, por eso me gustó lo de Germán, tienes ese vacío de fiscalización, es complicado pedirle en este retiro excepcional a alguien que pague impuestos. Entonces, y lo último que quiero decir a propósito de Germán, que yo también comparto con él, hoy día leía en el diario que el ministro Briones se abrió en el presupuesto a mantener el IFE solo en comunas con cuarentena. Y resulta que el IFE es necesario para millones. El mismo gobierno nos dice que el IFE abarca a 8 millones de personas, 3.800.000 hogares. Es imprescindible seguir con eso, no esperar que esté en cuarentena o, como alguien decía hace 2 semanas, volvemos al IFE en marzo. Bueno, ¿y qué pasa en diciembre, enero y febrero? Hay una cosa, Francisco, porque usted ha sido gobierno. Al tiro Gaela, pero finalmente uno ve que ningún gobierno ha querido pagar el costo, porque se han subido los impuestos en Chile durante los últimos 10 años, el impuesto a las empresas y todo. Pero nadie ha querido meterle mano a las exenciones tributarias. Nadie ha querido meterle mano a la rebaja del impuesto al diésel. Nadie ha querido tener a los camioneros protestando si es que se sube el impuesto al diésel. Entonces, de alguna manera, siempre se ha optado por subir el impuesto a las personas, a los tramos, a las empresas, pero a ese otro gran mundo que tiene exenciones tributarias, que implica, por ejemplo, las mineras con las exenciones y el gasto, la verdad, desproporcionado que tienen de benzina, de gasolina. Es decir, aquí nadie ha querido pagar costos políticos por ir terminando con ese tipo de privilegios impositivos. A ver, yo te diría que tú abriste un capítulo aparte de la elusión y evasión. Las exenciones tributarias. Exenciones, y que por exenciones son millones de dólares. Yo te digo al tiro el dato. El último informe de Hacienda es que en Chile, por exención, y aprovechemos de explicar, una exención tributaria es aquel impuesto que no se cobra no porque alguien haga la trampa, sino que porque está previsto en la norma, en el reglamento y en la ley que no se cobre. Esos son 9.300 millones de dólares. A manera de ejemplo, la renta presunta le cuesta al fisco 300 millones de dólares. El subsidio al impuesto al diésel le cuesta al fisco 1.800 millones de dólares al año. Recién ahora, y a propósito de nuestras conversaciones con el gobierno en el marco de la pandemia, el ministro de Hacienda encargó un estudio al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y recién ahora vamos a entrar a revisar las exenciones. Claro. Y esas exenciones no privilegian, porque no estamos hablando de exenciones del IVA para la gente de menos recursos, no estamos hablando de exenciones... No, si el IVA lo pagan todo. Las exenciones, de alguna manera, privilegian a grandes inversiones, los grandes grupos económicos. No estamos viendo pues, que son exenciones legales. Sí, no, entonces, pero legalmente la gente común y corriente no conoce los caminos para las exenciones, a eso te refiero. No, quizá una pyme podría tener exenciones, pero ni siquiera las sabe. Claro, pero legalmente tampoco estamos viendo exenciones a quitarle el IVA a ciertos productos, etcétera. Gael, adelante. Yo no sé por qué. O sea, a mí me parece que este tema es preocupante respecto al trámite del proyecto. O sea, el hecho de fijar un impuesto a personas que reciben sueldo de 700.000 pesos mensuales, creo que es no ver la realidad, porque además hay muchas personas que a lo mejor, si no tienen necesidad propia, están retirando por un familiar, por alguien que está cercano, que está en una situación económica compleja. Entonces, aprovechando que está el senador, a mí me gustaría saber su opinión, o sea, entendiendo ahora que se dio una voltereta olímpica, ¿cierto?, digna de medalla de oro en la Olimpiada, me gustaría saber qué opinan al respecto, porque el haber dejado eso abierto en el Senado, hoy día nos implica
hoy día nos implica que en la Cámara de Diputados vamos a tener que entonces también hacer un cambio. Y eso va a implicar demorar nuevamente el trámite legislativo. Entonces, si estamos hablando de que esto quiere salir rápido, yo no entiendo por qué los senadores no hicieron el cambio legislativo en su oportunidad. Es que quiero hacer una precisión ahí porque la precisión es súper importante para lo que viene en el proceso legislativo. No es que el gobierno le ponga impuestos. Es que la norma se aplica, ¿no? Es que tiene impuestos. Exacto. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que tiene la reforma constitucional de la Cámara de Diputados? Que hace la exención del impuesto. Entonces, el gobierno, como no hace la exención del impuesto, es como tiene que ser, que es con impuesto. Entonces, la pregunta es, senador Moreira, usted que va a tener una participación interesante en el Parlamento, ¿qué se va a hacer con este impuesto? ¿Se va a las rentas más bajas a eximir de este impuesto? ¿Se le va a dejar a los sueldos de 4, 5, 6 millones de impuestos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se la van a arreglar para que no todos paguen ese impuesto, que es lo que teme la diputada? Bueno, la diputada teme muchas cosas, pero lo que no logra entender la diputada es que la preocupación también del gobierno con respecto a la reforma no es un gallito para adjudicarse un proyecto de ley, sino que la preocupación del gobierno es que se empiece a legislar en el futuro, no solamente en estos aspectos que son atribuciones del gobierno en materia de seguridad social. Pregunta, por favor. No, es que se lo suplico, es que la pregunta es demasiado sencilla, como va a empezar hablando de qué quiere el gobierno. La pregunta es, ¿qué va a pasar con el impuesto en la sala? Oye, mira. Primero tú quieres que yo vote a la pinta tuya. No, si yo no quiero que vote nada. Yo voy a votar como me comprometí. No, entiéndeme, lo mío es decir, cuando yo te digo voy a votar en contra... ¿Cómo se comprometió? Es una ironía. No, pues, senador. Yo voy a votar como comprometí. Yo iba senador, a votar ayúdenos. Le estamos haciendo una pregunta súper clara. Mire, la diputada está planteando una preocupación. Ya, se la trasladamos a de la usted, diputada? que dice que tiene un impuesto para todos. Como va el proyecto hoy día, el señor que gana 715.000 pesos mensuales paga impuestos. Entonces, la preocupación de ella es qué va a pasar con ese impuesto, qué es lo que van a hacer ustedes en sala, ya que usted ha estado promoviendo con los otros 5 parlamentarios. Pero si se va a aprobar el proyecto del gobierno y si este proyecto va a ir a la Cámara de Diputados mañana, que vean pero vamos la a tener posibilidad... que retrasar el trámite. Ya, entonces le está diciendo que vean ustedes. Si damos indicaciones, retrasamos más. Ya. Es que ese es el punto, Julio César. Porque el punto era que el trámite iba a ser más corto. Pero si nosotros vamos a tener que presentar indicaciones... ¿Sabe qué estaba hablando Gael? Así que adelante, por favor. Ya le pasó, usted dice que se va a aprobar así, entonces que en la Cámara de Diputados vea. Vamos a la Cámara de Diputados con Gael. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que lo que va a pasar es que si vamos a presentar indicaciones, modificamos el proyecto, ¿qué va a suceder? Se va a retrasar más la entrega del retiro, senador. Y ese es el problema, porque el argumento para tramitar rápido el proyecto del gobierno es que tiene las posibilidades de ser más rápido. Pero finalmente, si nosotros le metemos más indicaciones y más modificaciones, vamos a retrasar el trámite legislativo. Entonces, lo que yo no comprendo es por qué no le hicieron esta modificación en el Senado. Es decir, necesario. Pero una cosa entonces interesante que dice Gael, esto que se dice que el proyecto del gobierno es más rápido, ¿a ti te parece que no va a ser tan rápido por la misma trámite que va a tener en la Cámara de Diputados? O sea, es que si nos dejan a nosotros el tener que presentar modificaciones, se va retrasando. Y ese es el tema. Ya, ¿y qué se hace para que eso no ocurra? Legislativamente, ¿qué mecanismo? O sea, en el Senado deberían haber presentado una indicación para haber dejado algún tramo exento, por lo menos, que creo que era un tema discutible. ¿Y ahora no se puede poner esa indicación en sala durante la tarde cuando se vote y se examine? Lo que pasa es que tiene urgencia y por la urgencia no se pueden poner nuevas indicaciones en la sala. Entonces entonces el proyecto no va a salir del Senado, como lo han dicho muchos que estarían dispuestos a un impuesto en la oposición, pero siempre y cuando sea para los tramos más altos. No va a salir así, no tiene posibilidad dentro de la regla legislativa. Entonces que voten en contra, pues. Entonces que voten en contra del proyecto y no le den el 10% a la gente. No se trata de eso, y ya lo hemos aclarado, No, precisamente se trata,
si precisamente se trata de que no se entre en una disputa quién se queda con la copa y quién ganó el gallito, si lo que estamos todos remando, discúlpeme, estamos todos remando para el mismo lado, incluso de que la gente ojalá en diciembre tenga su retiro porque la situación está difícil. De Capitán a Paje la situación está difícil, cada uno con sus problemas, cada uno con sus temas y sobre todo en su región. Entonces tampoco nos pongamos entonces vota en contra porque esa cuestión es la niñería. Alcalde Codina. No, solamente... A la vuelta de la tanda, alcalde, a la vuelta de la tanda. Le damos la palabra a Francisco Vidal. Vamos a una tanda, volvemos de inmediato. Es mucho más urgente, es mucho más importante que